Hola, bienvenidos a Realidad Clasificada. Este es un espacio donde contaremos las historias más interesantes e inexplicables. El día de hoy les traemos 6 historias, 6 casos, que de seguro muchos de ustedes van a ser escépticos, otros pueden creer, pero para eso estamos aquí, para generar debate. El día de hoy me acompaña Fish. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, cordial saludo para todos los espectadores, esperando que el día de hoy nos fascinemos nuevamente con estas historias tan espectaculares que han sucedido en tiempos pasados, pero que tal vez han pasado desapercibidas o tal vez no se les ha dado el reconocimiento necesario y el reconocimiento que merecen. Así es que aquí estamos nosotros el día de hoy para traerlos a ustedes y que los disfruten, porque sin duda va a ser una experiencia espectacular. El día de hoy hemos traído 3 historias cada uno. Nos hemos puesto de acuerdo para investigar por cuenta de cada uno historias interesantes, pero hemos dialogado y de no tener un debate previo a la grabación de ninguna de estas, para así traer un debate más natural, más original. Por lo tanto, mis 3 historias, Fish no tiene el conocimiento de qué trata y yo no tengo conocimiento de sus historias. Así que iniciemos. El primer caso es una noticia que dio la vuelta al mundo. Tal vez muchos de ustedes la hayan escuchado, tal vez no. Fue un fatídico suceso que se dio en el año 2014. ¿A qué me refiero? A la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Espectacular caso. Vamos, ya me encantó. ¿Recuerdas la noticia? Sí. ¿Recuerdas eso cuando sucedió? Además de que fue una noticia que los medios le dieron mucha vuelta. Te voy a comentar cómo fue el suceso. A las 12 de la mañana, el vuelo partió de la capital de Malasia. Aproximadamente media hora después de haber despegado, el avión envió un comunicado a la torre de control, donde no se reportaba nada extraño, nada salido de lo normal, lo que puede tener cualquier vuelo comercial. Desde este último comunicación no se ha detectado raro, pero a las 1:20 de la mañana empiezan a suceder un montón de eventos que tal vez desencadenaron en el accidente o desaparición de este vuelo. Pero ¿qué sucede? Que hasta la fecha de hoy no se ha podido encontrar nada. No se ha encontrado el transpondedor, la caja negra, no hay información de qué sucedió. ¿Qué pasó? Esto fue hace 10 años prácticamente, pero no tenemos información. Se dice que 2 horas después de perder contacto, que la aeronave saliera del radar, la aerolínea prendió las alarmas rojas a las autoridades para reportar la desaparición. Estas activaron todo su protocolo para salir a encontrar. Muchos deducían que se estrelló en el océano, porque justamente iba sobrevolando el océano. Pero ¿qué sucede? Pasaron años, meses, y no se ha podido encontrar con nada. Para encontrar rastros de este avión se ha invertido millones, pero no se ha podido encontrar nada. Parce, te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes cómo funciona una caja negra? Pues tengo entendido que la caja negra es un dispositivo que guarda la información en audio de la comunicación entre el avión y la torre de control o cualquier, receptor de audio que haya cerca, y guarda una grabación en audio. Entiendo que funciona de esa manera. Estás en lo correcto, pero son 2 cajas negras. Una que guarda la comunicación entre los pilotos y los miembros del avión, y la otra caja negra que guarda todo el sistema, todos los controles que se usaron, cómo se encuentra el avión, todo lo que se ha usado en las últimas 2 horas. Las cajas negras registran las últimas 2 horas de esto. Okay. ¿Qué sucede? Que todas las cajas negras están preparadas para un impacto en el agua, en un océano. Sí, lo que sucede es que estas emiten una señal. Tengo entendido que esas cajas negras están protegidas prácticamente contra un desastre nuclear, que es un material súper fuerte que puede aguantar cualquier cosa. Exacto, parce. Entonces, igual son del tamaño
aproximadamente de una caja de zapatos. Son pequeñas. Y estas tienen una señal. Estas envían una señal al momento de activarse. Señal que puede ser rastreada por muchos medios, la verdad. Pero de este vuelo no se ha podido encontrar. Muchos aseguran porque las cajas son pesadas y se fueron al fondo del océano. O tal vez hay algo más. Pero hasta el día de hoy no se han podido encontrar. No se detectó rastros. Las señales no pudieron ser detectadas de la caja negra. Nada. Entonces esto es un misterio. Pero hasta el 2018. Pero parce. a ver, ¿Sí? Si yo fuera quien construyera una caja negra que sé que necesito recuperarla, lo primero, bueno, sí tengo entendido que las pintan o son de color como zapote o anaranjado, así un color como escandaloso para que se vea. Y segundo, que exacto, obviamente debería tener aire en su interior, pues por si esto sucede en el agua, ¿no crees? Debería, pero como decías hace un momento, el material debe ser muy resistente, duro, por así decirlo, para poder brindarlo de explosiones, de incendios, lo que le aumenta un peso. Claro. Y esto tal vez lo pudo... Claro. Y esto tiene la batería que contiene la caja negra tiene una duración solo de 30 días. Ya han pasado 10 años. Claro. Pero te voy a dar un dato. Les voy a dar un dato para que se sorprenda. En el 2018 se detectó algunos misterios alrededor de este. Se encontraron partes, pero nunca se pudo confirmar si eran del avión. Pero ocurrió otra cosa más impresionante. Un usuario de X, en ese entonces Twitter, de foros, publicó un video. Un video que supuestamente, digo supuestamente porque nadie ha confirmado ni ha negado la veracidad de este material, fue extraído de satélites militares que estaban justamente rastreando la zona. Les voy a compartir el metraje, que lo van a estar viendo justamente en sus pantallas, y es el siguiente. Me comentan qué les parece. Pero eso es desde tierra que se está grabando. ¿O cómo? Supuestamente es un video de satélite, de la parte de arriba. La parte de arriba. Superior, ajá. Sí, es. La vaina es que puedes ver que son 3 objetos y puedes ver como la especie de ala, no sé el nombre técnico, en la parte de arriba. Así da como entender que es. Sí, tiene sentido. Es visto desde arriba. Pero mira, ¿no ves algo raro ahí? Sí, claro, son 3 objetos que le dan la... Sí, yo ya había visto este metraje y me parece de lo más espectacular. De ser real, estaríamos ante una evidencia increíble de una especie de abducción o de un portal interdimensional. Y mira, también hay una toma térmica donde se puede seguir el avión. Mira, el rastro de calor, de temperatura que emite la aeronave, los objetos que están haciendo como una órbita alrededor de la nave. Y esa cola que dejan es como... Sí. Es muy interesante. Exactamente. Y lo más interesante viene en este momento. Atentos. Ahí está. De repente la aeronave desaparece de todas la imagen. Desaparecen después de haber un flash. Es increíble. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué opinas? ¿Qué crees? ¿Qué hay detrás de esto? Para poder, si partiéramos nosotros de un razonamiento lógico, que el que se puede aplicar aquí se ve como un haz de luz, y si hablamos de una cámara térmica, obviamente estamos captando calor y la energía viene en forma de calor, podríamos decirlo, se me ocurre. Entonces lo que parece ahí es una especie de explosión que libera energía, pero tal vez es
algo que obviamente nosotros no tenemos la capacidad de discernir, pero por lo que se puede apreciar, hubo un momento donde se concentró mucha energía y sucedió lo que miramos, desaparece la aeronave. Entonces lo que pareciera ser como el transporte, ¿no? Lo que las películas mostrarían como el transporte a otra dimensión, o no sé, pero es supremamente interesante, deja mucho en qué pensar, la verdad. Y como les decía hace un momento, estos videos se volvieron tendencia rápidamente. Pero ¿qué sucede? Que no hay reportes oficiales de autoridades que desmientan o confirmen estos elementos. Y más al ser elementos tan delicados. Sí, alguien dijo por ahí: quien calla otorga. Y definitivamente, si hay algo que no se lo puede negar, como está acostumbrado digamos que los Estados Unidos, todo el gobierno de Estados Unidos, que son los que más han tenido relación con los fenómenos no humanos o extraterrestres, siempre han salido a decir, ¿no?, la explicación con globos meteorológicos o con experimentos con drones o cosas así en lo relacionado. Pero en este caso, el hecho de no haber habido un informe oficial, al menos de la Fuerza Aérea, nos da a entender que cualquier cosa que se pueda decir con la intención de justificar esto o de intentar explicarlo va a ser absurda o se va a quedar corta. Entonces pues es muy interesante que dejen ahí la duda y pues que dejen el debate abierto, ¿no? Exacto, un misterio más tal vez sin resolver que tenemos en este planeta. Esa ha sido mi primera historia. Súper. Me gustaría saber qué opinan, su debate, qué opinan de este video, comenten. Lo más intrigante del caso es que ver esto, ver la transformación, digamos que de la aeronave a ya no estar, la desaparición, mejor dicho, es algo que definitivamente te hace pensar profundamente en que existen cosas, así como la misión de realidad clasificada, que es mostrarles cosas que están existiendo pero que no nos enteramos, que hay cosas ahí y justamente en nuestro planeta sucediendo, y que esta vez tuvimos la oportunidad de traer, de poder observar con nuestros propios ojos, o pues con el video, cómo sucede un evento de estos. Ahora sí me gustaría pensar en qué más está sucediendo en estos momentos o haya sucedido igual de espectacular o incluso más espectacular que esto, y que no lo sabemos, nunca lo vimos. Totalmente, compañero. Tal vez estemos cubiertos de misterios, pero tenemos un poco rango de visión sobre estos. ¿Qué nos esperará para el futuro? Iremos descubriéndolo juntos. La historia que acabamos de escuchar, sin lugar a dudas, una historia impresionante, espectacular, con una evidencia sólida, con una evidencia que al igual que yo, estoy seguro que todos nos fascinamos en el momento en el que la vimos, que supimos de ella, que sin lugar a dudas nos dejó muchísimo en qué pensar. Y bueno, como les había comentado al inicio mi compañero, nosotros quisimos traer 3 historias cada uno, y no sabemos cuáles son las historias que hemos escogido, así es que te presento la historia de Bob Lazar. ¿Quién es esta persona? Ese nombre fue muy sonado en Estados Unidos en la década de 1980, debido a que es una persona que tiene unos estudios muy importantes en física, y de repente ofrece una entrevista en donde habla de que trabajó en el Área 51, de que tuvo acceso a tecnología extraterrestre, que tuvo acceso a documentos clasificados, y que vivió una experiencia que cualquiera de nosotros, los fanáticos de lo, digamos que desconocido o lo oculto,
le habría fascinado vivir. Entonces esta es su historia. Robert Lazar nació el 26 de enero de 1959 en Coral Gables, Florida. Creció en una familia de científicos y mostró un interés temprano por la física y la ingeniería. Estudió en la Universidad de California, en Los Ángeles, donde se graduó en física en 1982. Después de la universidad, Lazar trabajó en varias empresas de tecnología, incluyendo las Industrias Fairchild y el Laboratorio Nacional Los Álamos. Pero en 1988 afirmó haber sido contratado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para trabajar en el Área 51. Según Lazar, trabajó en el Área 51 durante un año, donde se le asignó la tarea de generar ingeniería reversa. Bueno, ¿qué es la ingeniería reversa? Es estudiar algún tipo de dispositivo con el fin de entender cuál es su funcionamiento, sin tener ninguna idea de cómo está compuesto. Es una investigación que se hace. O sea, de tener un objeto, por ejemplo, de tener un objeto que ya existe, perdón que te interrumpa, sí. Analizarlo y llegar a ver cómo se fabricó, cómo funciona cada componente, ¿es lo que entiendo? Sí, y también de qué material está hecho, para qué sirve, todo. Ok, en ese año donde Lazar trabajó en el Área 51, se le asignó que hiciera ingeniería reversa a un objeto volador no identificado, el cual había sido recuperado por el gobierno estadounidense bajo un proyecto llamado Proyecto Galileo. Y dentro del ejercicio de este proceso de ingeniería reversa, dijo que había necesitado tener acceso a información clasificada sobre la tecnología extraterrestre. El proyecto Galileo fue iniciado entre la década de 1970 a 1980 en el Área 51 y se basó principalmente en hacer ingeniería reversa a toda la tecnología recuperada por el gobierno estadounidense. El proyecto Galileo tenía varios objetivos. Principalmente tenemos la de estudiar y comprender la tecnología utilizada en el OVNI, incluyendo su sistema de propulsión, generación de energía y sus materiales de construcción. Generar tecnología avanzada en base a la comprensión de la tecnología extraterrestre. Y diseñar y construir los componentes físicos y los sistemas de manera idéntica a los del OVNI, con el fin de poder ver su funcionamiento. En el desarrollo del estudio de esta ingeniería reversa que se le estaba haciendo al objeto volador no identificado que se le encomendó al Lazar, él habla de que era necesario proponer la existencia de un elemento presente en ese objeto volador no identificado que hasta el momento era completamente desconocido. En ese momento lo denominó como el elemento 115. No le colocó un nombre, no tenía sus estudios, como decir, ni su masa, ni su composición, ni sus propiedades, no sabía nada de eso. Solamente sabía algunas características que obviamente no eran compatibles con ningún elemento presente en ese momento en la Tierra o que se hubiera utilizado. ¿Qué era lo interesante de este elemento 115? Según Lazar, es un elemento clave, es un componente clave en la construcción del objeto volador no identificado. Él afirma que el elemento tiene propiedades únicas que le permiten la creación de un campo de energía que permite la propulsión del OVNI.
la manipulación del espacio-tiempo y la generación de energía avanzada. Hasta ahí es, digamos, que el aporte que hace bajo su punto de vista físico y digamos que en su conocimiento, sus estudios, lo que puede aportar él en ese momento acerca del elemento. Ahora bien, Fish, tengo una pregunta. ok. Este elemento que mencionas, el elemento 115, al día de hoy existe, es más estudiado, tiene un nombre particular. Sí, para allá iba. Mira que en 2003 se sintetiza por primera vez el elemento 115 y se le da el nombre de moscovio. Moscovio porque es descubierto, sintetizado en el Instituto Joint para la Investigación Nuclear en Dubna, Rusia. ¿Qué pasa? Se sabe que el elemento 115 es un elemento súper pesado y radiactivo. Tiene unas características muy interesantes. Se estima que tiene una vida media muy corta, es de menos de un segundo, y se obtiene bombardeando átomos de americio con iones de calcio a alta energía. ¿Qué sucede? El elemento moscovio, al ser digamos que un elemento tan pesado, tan súper pesado, tiene la posibilidad altísima de ser un elemento superconductor. ¿Qué significa? Cuando un elemento es superconductor, permite la creación de campos electromagnéticos intensos. Y esto puede hacer que se pueda conducir energía o electricidad sin resistencia. Es decir, puede crear ese campo electromagnético sin perder energía. Este ya es una de las cosas que hacen tan espectacular la historia, porque él habla de algo que cubre al objeto volador no identificado. Material, sí. El elemento 115 es posible que sea configurado como un escudo. Es complicado pensarlo porque es súper pesado y además es radiactivo. Entonces, además de su vida, que es muy poco, tiene que haber algo allí que nosotros no entendamos cómo funciona, pero que definitivamente digamos que al conocerse cómo manipular este elemento y tener cantidades muy altas, se podría pensar en una especie de escudo que sea incluso parecido a lo que hemos visto siempre con los objetos voladores no identificados. ¿Cuál es un común denominador en todos los avistamientos de ovnis? Que se presenta cierta radiactividad. Están suspendidos. Teniendo en cuenta las propiedades químicas del elemento moscovio, podemos ver que la altísima masa atómica que tiene podría generar una contracción del tiempo en su entorno inmediato. Esto no lo podemos saber gracias a la ley de la relatividad especial de Einstein. Eso es lo que dice acerca de una masa atómica tan alta. La masa del moscovio podría curvar el espacio-tiempo a su alrededor, generando una dilatación del espacio. La masa del moscovio podría generar un campo gravitatorio intenso que afectaría la trayectoria de partículas y objetos cercanos, lo que significa que detrás de este elemento podría haber una gran cantidad de propiedades físicas que podrían hacer muy interesantes aportes al conocimiento de cómo funcionan estos, digamos que vehículos o estos dispositivos que para nosotros hoy es digamos que un misterio, pero que muy posiblemente estemos muy cerca de saberlo.
En su entrevista, Lazar cuenta textualmente lo siguiente: la nave en la que trabajé, cuando va a viajar a una larga distancia, porque es así como funciona, pone su panza en el objetivo y luego pone en marcha todos los amplificadores y ya sabes que sale disparada en esa dirección. No vuela como lo haría en una película de ciencia ficción, vuela con la panza inferior hacia adelante. Y nos muestra el diagrama. Qué interesante. En este diagrama podemos ver un dibujo en donde él muestra cuál es el tipo de propulsión que tiene el reactor, cómo es la forma, y en este otro diagrama podemos ver cómo él explica la aceleración del objeto volador no identificado cuando, por decir así, se va, se va hacia su destino. Ahora quiero que miremos una evidencia muy interesante, y fue captado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y si te das cuenta del objeto que estamos viendo, al final empieza a rotar. Muy interesante metraje. Y cuando empieza a rotar, desaparece de los radares. Entonces, esto coincide con lo que dice Lazar. Esto enriquece muchísimo la historia que estamos contando en este momento, porque digamos que coincide con la descripción de, digamos que de eso que él vivió, y que por falta de evidencia física como tal, porque obviamente no podía sacar fotos ni videos ni nada relacionado, pero haber obtenido esto es algo significativo y que sin duda aporta muchísimo a este caso. ¿Tú qué opinas? La verdad, sorprendido, muy interesante el tema, muy interesante los estudios y sobre todo la parte del elemento, ya que para los años donde empezó el estudio, en el año en el que pudo ser sintetizado, ya ha pasado mucho. La tecnología ha avanzado y tal vez la tecnología que maneja estos supuestos extraterrestres, con esto nos indica que es mucho mayor, porque otorgarle un grado de estabilidad a un elemento radioactivo es muy complicado, más para con una función tan importante. Además, ¿no crees, no se te hace algo raro que el diseño de la nave es como muy similar a lo que siempre nos han presentado? Tal vez este modelo nació por algo, tal vez es real y lo hemos familiarizado tanto que de pronto ya lo omitimos. ¿Y qué tal si ese es el interés real? Normalizarlo tanto que ya consideres que es falso. De pronto, tal que vez. En el momento en el que te encuentres con él realmente vas a pensarlo dos veces. Entonces es muy interesante. Otra forma de control. Esto es un caso que sucedió el 19 de mayo de 1986. Es uno de los casos más espectaculares, pero tal vez menos sonados, por así decirlo, con poca información, pero tal vez tiene su propósito, que no exista tanta información. ¿Qué nos dice la historia? Que en la noche del 19 de mayo de 1986, 21 objetos no identificados fueron avistados por decenas de testigos, tanto militares como civiles. Se dicen que estos podrían llegar a medir hasta 100 metros. Se observaron en diferentes estados, tales como Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, lo que no lo hace como un caso muy pequeño, algo a nivel nacional. Estos objetos fueron detectados por varios radares, centros aeronáuticos, centros militares, aviones, a lo cual el Centro de Operaciones Aéreas de Brasil desplegó 5 aviones militares para interceptar estos supuestos invasores. Digo supuestos porque no se sabía cuál era el fin de estos,
Quiero ponerte en un papel. ¿Cuál sería tu reacción, Fish, si una noche estás en la calle, caminando tu ciudad, y ves varios objetos con poca información en la noche? ¿Cuál sería tu reacción primaria? Lo primero es que, teniendo en cuenta que hablas de objetos de 100 metros de largo, son cosas masivas, y sin duda alguna sería miedo, sería muchísimo miedo, porque no sé, además son cantidad, es una cantidad, 21 objetos son muchos. Entonces, sin duda alguna que creo que compartimos todo el mismo sentimiento de terror, pues no sé, de eso. Primero, pues digamos que es como algo espectacular, algo que te dejaría en shock, sin duda alguna, pero sí se sentiría, al menos en mí, muchísimo miedo. Igual expectación, ¿no?, por lo que va a pasar, pero el miedo sería, digamos, que la característica más llamativa en mí. Totalmente. Esto fue un hecho que consternó a la mayor parte de habitantes de estas ciudades en Brasil. Lastimosamente, para los años en lo que sucede, no era muy común que las personas tuvieran cámaras fotográficas de buena calidad o tuvieran acceso a estas. Pero decenas de medios de comunicación, revistas, periódicos cubrieron este hecho. Retomando la parte en la que 5 aviones militares fueron interceptados, los pilotos comentan lo siguiente: que los objetos voladores podían flotar estáticamente, volaban en zigzag, giraban en ángulos rectos, podían cambiar de colores, podían avanzar y tener velocidades incluso la del sonido, algo muy muy rápido. Los describen como el típico platillo volador que comentábamos, y a esto me refiero con tomar algo de tu investigación, de tu historia, Fish, que los describen también de esa manera. Las naves de menor tamaño, las de mayor calibre, hasta se llegaban a perder entre algunas nubes. ¿Qué sucede? Que los pilotos de estas naves militares a veces no los detectaban en los radares, pero los podían ver a simple vista. Pero hay otros objetos que los detectaban en los radares, pero no eran capaces de ser observados por el ojo humano. Además de estos reportes militares, se sumaron otros 3 reportes de vuelos comerciales. Aerolíneas subieron en caos al recibir un llamado de los aviones al decir que estos objetos se encontraban en trayecto de colisión con estos, pero que nunca llegaron a ser amenazantes. ¿No se te hace algo raro? Es extraño en el sentido de que sí es una tecnología extraterrestre que es obviamente súper inteligente, y te pones, digamos que en la ruta en donde va a pasar un avión comercial, y obviamente es en sentido de colisión. Entonces eso sin duda alguna es un mensaje, es algo que ellos quieren que sepan, que tú sepas que están allí, que existen, o que por lo menos que los veas. Así es como lo puedo leer yo la historia. Es sospechoso, es raro en el sentido de que parece algo calculado, algo premeditado. Totalmente. En este momento en pantalla les va a estar apareciendo una de las imágenes que se logró tomar esa noche. A simple vista parece que fuera una especie de lombriz, por así decirlo, sarcásticamente. Pero lo que muestra ahí se dice que son los rastros de luz al movimiento de la nave. Algo así de decir como cuando se graba un carro, se toma fotos de vehículos, dejan una estela en la foto. Algo así es lo que se muestra aquí. En esta siguiente foto, igual. ¿Sabes a qué me recuerda el caso de Malaysia Airlines? Totalmente. ¿Recuerdas que en la cámara infrarroja tenía como una estela que dejaban cuando había movimientos? Exactamente. Y esto es lo que se está captando, como el movimiento, y puedes ver como una especie de trayectoria que lleva el objeto, como que baja, zigzag. Algo no posible por aeronaves terrestres. Sí, claro, convencionales, claro. Total. Mira esta otra
también, como el tamaño, como la estela que dices, es muy curioso. Bueno, estos hechos fueron tomados por varios reporteros, fueron fotografiados y documentados, pero aquí viene lo raro. Esto es uno de los casos más importantes de la ufología, ya que cuenta con la mayor cantidad de testigos en el planeta que presenciaron este espectáculo, por así decirlo. Pero ¿qué sucede? Que todo este material fue captado por la NASA, fue solicitado por la NASA a los medios de comunicación, a los periódicos. Y tengamos que en cuenta que en esta época se manejaban los negativos, que eran los que se necesitaban ser revelados. Todo este material se lo llevó la NASA para estudio, el cual se comprometieron a entregarlo en cuestión de días, semanas, meses. ¿Qué sucede? Que hasta el día de hoy ese material nunca fue devuelto. Al 23 de mayo, el ministro de Aeronáutica brasileño convocó una rueda de prensa para explicar, para informar lo que sucedió esa noche. Él se presenta junto a los 5 pilotos. Ellos mencionan que los objetos voladores no identificados no se los categoriza como amenazantes, ya que ellos nunca tuvieron la intención de hacer daño. Mas sin embargo mencionan algo muy curioso. Los pilotos dicen que estaban jugando a una especie de gato y ratón. ¿Por qué? Porque las aeronaves militares brasileñas perseguían estos objetos. De repente hacían movimientos en vertical o zigzag que los ponían detrás de las aeronaves. Entonces estos objetos voladores ahora perseguían las naves brasileñas. Era como una especie de juego, pero jamás fue amenazante. Si me dejas opinar en este momento, yo pensaría que esto indudablemente es una muestra de el nivel de desarrollo que puede llegar a tener este tipo de civilizaciones extraterrestres. Imagínate que una muestra de cordialidad puede llevarse a cabo a través de un simple juego. Exacto. Como ese. El hecho de que tú seas amigable con, digamos que con otra persona o con quien sea, muestra algo de simpatía y genera una relación amistosa entre las partes. Y esto mismo se puede leer en estos eventos. A pesar de... Y me imagino pues la fuerza de voluntad, los nervios de acero que deben haber tenido los pilotos de los aviones. Y al darse cuenta de esta situación, porque entiendo que es gente que es muy preparada en combate y que sabe cuando hay hostilidad, sabe cómo actuar, sabe cuándo dar un paso más, cuándo atacar. Imagínate cómo les habrá cambiado el chip al darse cuenta de que no había ningún tipo de peligro. Totalmente. La consternación que ellos generaron después de esto. Y aquí viene algo más curioso, que el ministro dio un plazo de 30 días para la publicación del informe con las conclusiones sobre este suceso. ¿Pero qué pasó? Dicho informe no se reveló a la luz pública sino hasta 23 años después, donde la conclusión, ¿sabes cuál es? Que estos objetos no identificados son objetos sólidos, principalmente sólidos, y que reflejan un comportamiento de inteligencia, pero de no hostilidad. Esta fue la conclusión del informe. Es un caso que varias personas lo vivieron, y la verdad es muy poco conocido. Estos casos que ocurren, ¿no? Y que están tan llenos de misterio y de cosas súper interesantes, que cuánto, digamos, desearíamos poder vivir alguno de estos y poder documentarlo. Me puedo imaginar ahora cómo sería el hecho de ver alguna nave nodriza de 100 metros de longitud, o ver a
naves jugueteando en el cielo con aviones comerciales o con pilotos de cazas. Sería algo que, imagínate, sería que la realidad definitivamente supere a la ficción. ¿Pero tú piensas que estamos preparados para esto? Es una pregunta muy, muy interesante y yo creo que la humanidad todavía no está preparada porque la base en la que se cimenta digamos que las sociedades de hoy depende mucho de lo ya establecido. El sistema, el cual funciona el mundo, es lo que genera el control de las masas. Por ejemplo, la religión o no sé qué más, la economía. Total, la política. Funciona debido a patrones, ¿cierto? Y esos patrones pues guían la vida de las personas hacia sus objetivos y que de un momento a otro se diga que todo es diferente o que la historia no es así y que hacemos parte de otra cosa, entonces no me imagino el nivel de colapso que sería el nivel mundial. Entonces considero que la humanidad aún no está preparada para eso. Un miedo a lo desconocido totalmente. Esta historia inicia así. Día 1, 26 de diciembre de 1980. En la noche del 26 de diciembre del 80, dos policías del condado de Suffolk, en el este de Inglaterra, reciben una llamada sobre un objeto extraño que había caído en un bosque cerca de la base militar de Woodbridge. Los agentes, junto con algunos militares de la base, se dirigen al lugar para investigar. Día 2, 27 de diciembre de 1980. Al día siguiente, un grupo de militares, liderados por el teniente coronel Charles Halt, regresa al bosque para buscar evidencias del objeto, y encuentran allí marcas en el suelo y una zona de árboles dañados, lo que sugiere que algo había aterrizado allí. Día 3, 28 de diciembre de 1980. En la noche del 28 de diciembre, un grupo de militares, incluyendo el teniente coronel Halt, regresan al bosque, pero esta vez ven una luz brillante en la distancia. Parece moverse. Halt y su equipo se acercan y encuentran un objeto que emite una luz intensa. A continuación, el informe especial realizado por el general Halt de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Temprano en la mañana del 27 de diciembre de 1980, aproximadamente a las 3 a.m., dos patrulleros de la Policía de Seguridad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos vieron luces inusuales fuera de la puerta trasera de la base Woodbridge, pensando en que un avión podría haberse estrellado o haberse forzado a aterrizar. Ellos pidieron permiso para salir a la puerta para investigar. El jefe de vuelo de servicio respondió y permitió que los tres patrulleros continuaran a pie. Los individuos informaron haber visto un objeto extraño y brillante en el bosque. El objeto fue descrito como de apariencia metálica y una forma triangular, de aproximadamente 2 a 3 metros de ancho y aproximadamente 2 metros de alto. Iluminaba todo el bosque. Era una luz blanca. El objeto en sí tenía una luz roja punzante en la parte superior y un banco de luces azules debajo. El objeto estaba flotando o estaba sobre sus patas. Cuando los patrulleros se acercaron al objeto, maniobró entre los árboles y desapareció. En ese momento, los animales de una granja cercana entraron en frenesí. El objeto fue avistado brevemente, aproximadamente una hora después, cerca de la puerta trasera. Al día siguiente, se encontraron 3 depresiones, de 1,5 pulgadas de profundidad y de 7 pulgadas de diámetro, en el lugar donde se había avistado el objeto en el suelo. La noche siguiente, se revisó la zona en busca de radiación y se registró lecturas beta y gamma de 0,1 miliröntgens y con lecturas máximas en las 3 depresiones en donde se asentó el objeto
y cerca del centro del triángulo formada por las 3 depresiones. Un árbol cercano tenía lecturas moderadas y en el costado hacia donde apuntaban las depresiones. Más tarde, durante la noche, se vio una luz roja, parecida a un sol entre los árboles. Se movía y emitía pulsos. En un momento dado, pareció emitir partículas brillantes como forma de una explosión, y luego se dividió en 5 objetos blancos separados y luego desapareció. Inmediatamente después se observaron 3 objetos similares a estrellas en el cielo, 2 objetos al norte y 1 al sur, todos ellos a unos 100 grados del horizonte. Numerosas personas, incluido el abajo firmante, presenciaron las actividades descritas en los parágrafos 2 y 3. Este fue el informe oficial que se publicó, emitido por el general Halt de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, del suceso ocurrido esas noches en las inmediaciones de la base de Woodbridge. Quiero mostrarte un boceto realizado por uno de los testigos, el cual fue el sargento Jim Pennington, el cual quiso dibujar qué era lo que había visto allí asentado emitiendo luz. En 2014 se creó una escultura para conmemorar el avistamiento del ovni, para lograr inmortalizar esas noches tan digamos que espectaculares que ocurrieron en ese lugar, y que además de esto ha servido para que todos digamos que los amantes de lo extraterrestre o de digamos que lo desconocido puedan visitarlo y puedan vivir en primera persona, estar en ese lugar donde ocurrieron estos sucesos, y que fue algo increíble. Muy interesante para visitar. ¿Sabes qué me llama la atención de todo lo que acabas de mencionar? Y que con las imágenes me da un poco más de intriga. Es que los objetos nombrados casi siempre son similares. Hay algunos de tamaños muy pequeños, por así decirlo, monoplazas, no sé, para 1 o 2 pocos ocupantes, depende del tamaño también de este. Y de que el vuelo muchas veces puede estar suspendido sobre un lugar, cosa que es muy raro que pueda suceder, o el tipo de vuelo que estos mismos presentan. Y en los casos tienen algo como parecido, vuelos que una nave, pues cualquier nave humana no podría realizarlos. Sí, y de allí digamos que la posibilidad de... Me gustaría a mí pensar que los científicos e investigadores deberían tomar algo de esto para basarse en que hacer, digamos que un motor de propulsión diferente a lo convencional es posible, y deberían, digamos que aferrarse o basarse en esto como para intentar investigar por esos medios o estas cosas, estas evidencias, y intentar pensar de que hay algo ahí, hay algo que funciona, pero que hasta ahora es desconocido para todos. Totalmente, llegar como a la investigación de poder diseñar, usar los elementos, usar la gravedad de la Tierra, usar el campo magnético, varios factores que se pueden usar según lo que vemos, pero que necesitamos muchos años de investigación más para poder lograr manejarlo. La energía, porque esto debe requerir una energía especial para poder mantenerse a flote. Las luces de Fénix son una serie de avistamientos voladores no identificados que se observaron en Arizona y en Nevada, esto en Estados Unidos, entre los días jueves 13 de marzo y viernes 14 de marzo de 1997. Fueron diferentes episodios de luces que se lograron observar en el cielo. Estas luces se lograban ver estáticas sobre los estados, pero otra serie de luces también atravesaban estos, volaban. Para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ese segundo grupo de luces que volaban se los identificó como bengalas de un avión, pero más sin embargo los testigos
porque también son decenas de testigos que lograron presenciar este espectáculo, dicen que no tenían nada parecido a unas bengalas. La forma, las luces, la formación que estas formaban. Se dice que estas apariciones se han venido repitiendo a lo largo de los años 2007, 2008, 2009, y todas tienen algo similar, una característica en común: la formación de las luces, cómo se presentan, los colores, el tiempo que están en el aire. Hay algunos profesionales que dicen que pueden ser efectos ópticos, pueden ser bengalas, pueden ser aeronaves, drones, aunque bueno, teniendo en cuenta los años en los que empezó, no creo que los drones hayan sido una primera opción. En pantalla van a estar viendo las diferentes fotografías que se obtuvieron de las noches. Las luces con una formación triangular, luces formando, moviéndose. En esta podemos ver otra perspectiva también de las imágenes, de las luces, cómo se forma. Y vamos a mostrarles en este momento una imagen que es diseñada con lo que los espectadores creen haber visto, y es esta figura. Algo así, esta imagen es diseñada, pero se dice que más o menos esta era la forma del objeto. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Sí, está muy interesante. Primero, basados en que retomamos lo que decimos, y es que las formas, no sé si coincidencialmente nos pusimos de acuerdo, pero si te acuerdas, en el caso anterior también era un ovni triangular. Sí, totalmente. Y este también coincide con esas características. Entonces me gustaría pensar en mí que lo más digamos que permisivo de mi pensamiento, imaginación, existen diferentes civilizaciones que se caracterizan por tener un tipo de nave que coincide con ciertas características, ¿no? Entonces puede ser que estos y los de mi caso hayan sido los mismos. No, totalmente. Entonces es que eso es algo muy interesante, de lo de la forma. Sí. Y no sé si, por lo menos, yo creo que sí has presenciado bengalas o has visto por videos de cómo funciona bengala. Y no creo que una bengala dure tanto tiempo en el aire, pues aquí con el conocimiento que tengo personalmente, y que tengan patrones. No, sí, lo que siempre sucede es que la manera, por más que intenten explicar los sucesos o digamos que darle algún tipo de razonamiento basado en lo conocido, siempre se va a quedar corto, va a ser algo muy vago. Y algo pues como bengalas es, digamos que no tiene cabida en esta explicación. Además de eso, ten en cuenta que son muchas personas las que están viendo estos sucesos desde diferentes ángulos. Entonces pues es complicado digamos que explicar un suceso de esta magnitud con un evento tan simple como unas simples bengalas. Totalmente. Esa es la historia de David Grush. Ha sido sonado porque en julio de 2023 Grush testificó ante un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos una afirmación muy polémica, tal vez la más polémica que se ha realizado por un ex militar de la inteligencia de Estados Unidos en lo relacionado con los objetos voladores no identificados y con restos biológicos de origen no humano. Lo que sucedió fue que Grush afirma que el gobierno de Estados Unidos está involucrado en un programa secreto de recuperación y de estudio de objetos voladores no identificados. Quiero que observemos el metraje en el cual se hace esta publicación, donde se hace digamos que la alocución de David Grush en el Parlamento de Estados Unidos, y de lo cual sucede lo siguiente.
You've stated that the government is in possession of potentially non-human spacecraft. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. Gotcha. Okay. So, and you may or may not be able to answer my last question, and maybe we get into a skiff at the next hearing that we have, but who in the government, either what agency, sub-agency, what contractors, who should be called into the next hearing about UAPs, either in a public setting or even in a private setting? And you probably can't name names, but what agencies or organizations, contractors, et cetera, do we need to call in to get these questions answered, whether it's about funding, what programs are happening, and what's out there? I can give you a specific cooperative and hostile witness list of specific individuals that were in those. And how soon can we get that list? I'm happy to provide that to you after the hearing. Super, thank you. Vaya, qué interesante metraje, y más que es muy reciente, fue algo que sonó en muchos lados. La verdad, yo tenía un poco de conocimiento de esto, pero prácticamente es una confirmación sutil de lo que hemos venido hablando, ¿no crees? Sí, y me encanta cerrar con esta historia porque es como, digamos que el final que desearíamos, ¿no? Como decir que por favor haya alguien que tenga poder, que tenga los pantalones de decir públicamente que esto está ocurriendo, y que mejor que este personaje que es un ex militar de la inteligencia de Estados Unidos, que está bajo juramento ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos y que hace esta locución donde indica que hay programas de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, en donde se han dedicado a recoger o a recuperar restos de naves espaciales y restos biológicos no humanos. Entonces, siendo esta, digamos que la prueba necesaria para que encierra todas las especulaciones que han habido, al menos en nuestras historias, de que eso que sucedió definitivamente existe la posibilidad, y creo que hoy estamos más cerca que nunca de comprobarlo y de ver evidencia real que compruebe todo esto y que justifique todos, digamos que los esfuerzos que han hecho tantas personas por contarle al mundo acerca de esto y que esto existe en verdad. No, y me parece interesante la parte donde dice que, primero que todo, hay organismos biológicos dentro de estas naves y que no son humanos. Entonces es como la parte que mencionamos en las anteriores historias, de que es vida inteligente, vida consciente, que no es nada al azar, que ellos saben dónde estamos, saben quién somos, y que tienen un adelanto tecnológico impresionante sobre nosotros. Exactamente. Y ahora imagínate cómo se irá a desarrollar esta historia. Me encantaría saber qué es lo que sigue, qué más, digamos, cosas nos va a entregar, a regalar, a suministrar este personaje, David Grush, acerca de esto, y qué tanto conocimiento más tiene acerca de esto, porque es muy claro que él sabe mucho, conoce mucho, y además, para fortuna de nosotros y de todos, tiene ganas de contárselo al mundo, tiene ganas de romper esa barrera de uno, de la desinformación, y de dos, la clasificación tan, digamos que mesurada, o digamos ese secreto tan bien guardado que tienen los Estados Unidos, y que pues no sabemos por qué lo guarda tan bien.
Y según tengo conocimiento, es un caso que aún está activo, ¿verdad? No se ha cerrado todavía, siguen las investigaciones en Estados Unidos. Últimamente anda muy activo en de estos casos en este momento. Sí, además recuerda que al final del metraje pudimos ver que él iba a entregar una lista de todas las compañías, agencias, estatutos, dependencias implicadas en esto. Entonces hay mucha tela que cortar y además de esto, en un momento de la entrevista, él aduce tener información en fotos, videos y documentos y testigos, los cuales solo puede entregar en una audiencia privada. O sea que ya lo que nos resta únicamente es esperar a ver con qué nos asombrará el mundo en muy poco tiempo y saber que cada vez estamos más cerca de conocer la verdad. Y si apenas salga información nueva para actualizar este podcast, de seguro se los traeremos para poder practicar, dialogar sobre esto. Así será. Y también queremos aprovechar este momento para invitarlos a ustedes como espectadores y comunidad a que si han tenido casos personales de encuentros con, no sé, avistamientos o sucesos extraños y tienen algún tipo de evidencia o así sea únicamente el relato, nos encantaría traerlo y debatirlo en este espacio que también es suyo, es su realidad clasificada para todos ustedes. Y con esto pues nos queremos despedir, esperando que haya sido de su completo agrado este capítulo y esperando volver muy pronto con más historias inquietantes, impresionantes y sobre todo que están allí listas para que nosotros las descubramos, que existen pero que nunca nos enteramos de que sucedieron. Como dices, Fish, es un gusto también para mí, impresionado con las historias que has traído, de conocer un poco más de esto, poderla compartir con ustedes y claro que sí, esperamos sus historias, cualquier dato que tengan que nos puedan proporcionar, será un honor para nosotros poderlo comunicar hacia los demás. Esas fueron las 6 historias de ovnis presentadas por Fish y por mi persona. Esperamos que hayan sido de su agrado, podernos ver pronto y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.